¿Qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a explicar de la manera más simple como me es posible la diferencia entre 3 o 4 comandos que son muy utilizados en esto de Linux. Y pues bueno, decir que la distribución como tal no tiene tanto que ver, ¿no? Yo estoy en Fedora, pero pues es porque es la distro que a mí pues me gusta. Pero básicamente aplicaría para la mayor parte de distribuciones. Pues bueno, uno de los comandos más utilizados es el update, ¿no? Esto va a variar prácticamente es lo mismo, lo único que cambia es cómo le das la orden al sistema. Ajá. Entonces, si tú le das en Ubuntu, Debian y derivadas, normalmente conocerán el apt update, ¿no? Este comando, como la palabra lo dice en su traducción, update es actualizar o mejorar, ¿no? Esto se estuvo implementando a partir de, bueno, la diferencia como tal, ¿no? De Ubuntu 16, porque ya más para atrás era apt-get, que era obtener, y luego update. Se simplificó para evitar líneas de código y bla, 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 ¿no? Entonces, aquí lo que está haciendo es actualizar la lista de repositorios. Ahora, esto va a variar. Al menos aquí en Fedora se hace con DNF, ¿no? Es prácticamente lo mismo, solo que cambia el intérprete. Y esto lo puedes hacer casi con cualquier distribución. Por ejemplo, en FreeBSD, ¿no? En FreeBSD el gestor o el administrador se llama PKG. Entonces, eh, sustituyendo las palabras sería sudo pkg update, ¿no? O sudo pkg install. Es prácticamente lo único que cambia en cada distribución, a sus excepciones, ¿no? Ahora, cuando nosotros damos el update, ¿qué es lo que hace? Pues lee la lista de repositorios. ¿Qué es la lista de repositorios? Pues simplemente el servidor o el equipo, porque también hay equipos locales, a donde se puede conectar y de dónde va a estar descargando los paquetes. Ajá. Eh, por ejemplo, si yo me voy aquí, que en este caso es la carpeta de etc, que se encuentra en el directorio raíz, y yo listo, pues voy a encontrar este que se llama yumrepos.d, ¿no? Entonces, si yo me paso a yumrepos.d, aquí están toda la lista de repositorios, ¿no? Por ejemplo, el de Steam, el de los drivers NVIDIA, el de Google Chrome, el de las actualizaciones normales, las actualizaciones a testing. Y aquí dentro de todas estas se almacena información. De seguro me está viendo un usuario de Linux Mint. Para los que no lo saben, cuando yo estornudo es porque me está viendo un usuario de Linux Mint o de distro de color verde en general, como Manjaro o así. Bueno, si nosotros editamos o tratamos de ver lo que hay en fedora.repo, pues vamos a encontrar que está apuntando hacia tal servidor. Y bueno, aquí dependiendo si tú lo tienes habilitado, te marca un directorio, ¿no? Y si está habilitado y cuántas veces se conectó, cuánto tiempo expiró, cuándo fue la última conexión. Esto es muy importante que más o menos, si acaso le des un vistazo rápido, porque en distros más avanzadas como Gentoo es sumamente importante leer esto. Creo que en Gentoo es un poquito más específico. ¿Por qué? Porque pues simplemente te dice hasta incluso el hardware que tiene el servidor al que tú te estás conectando, ¿no? Y bueno, también para poder acceder a los repositorios necesitas una llave o una clave privada, y generalmente se encuentra en formato GPG o dependiendo de cómo lo administre la distro, ¿no? Entonces, esa firma es importante tenerla en el sistema para poder acceder a los repositorios. Y bueno, aquí hay sus tipo complementos o, ¿cómo decirlo?
o maneras de saltar en dado caso de que no haya conexión, pero esto ya es parte de cómo se comporta el sistema. Esta es una de las razones por las cuales a mí me gusta Fedora, porque pues simplemente puedes acceder a más detalles por encima de cómo lo hace un Debian convencional. Entonces, esto llevándolo a una escala más grande, pues te hace tener los repositorios ordenados, tener repositorios incluso personalizados, repositorios locales y cosas que de verdad se están ocupando, ¿no? Y bueno, aquí me voy a pasar al directorio raíz. No, bueno, simplemente para que quepan más cosas aquí en la línea. Entonces, ya que se entendió qué se está haciendo, vamos casi casi con lo que es el video. Ya quedó claro que es aquí en Fedora con DNF, y si nosotros le damos el update, lo que va a hacer es leer esa lista de repositorios y leer el contenido, y si se cumplen las condiciones, que en este caso sería tener acceso al repositorio mediante una firma o incluso mediante un PPA o algo, un paquete externo que sea exclusivo de la distribución. Puede ser que incluso se puedan instalar paquetes de otras distribuciones temporalmente para simplemente obtener algo que sea compatible. Por ejemplo, si tú necesitas una herramienta que únicamente esté en, no sé, Alma Linux, CentOS, Red Hat, pudieras temporalmente añadir el repositorio y tener acceso a la herramienta, ¿no? Obviamente lo que se recomienda es deshabilitarlo para evitar conflictos. Entonces, es muy difícil decir las palabras sencillas. ¿Por qué? Porque es más complejo de lo que parece, porque hay muchas variantes y esto puede estar aplicado de muchas formas, ¿no? Yo lo puedo resumir en que el update simplemente lee la lista de paquetes disponibles y servidores a los cuales te vas a estar conectando para poder instalar actualizaciones del sistema en general. Ajá. Pero esto, ¿qué va a hacer? Esto lo único que hace es leer, ¿no? Y actualizar lo que es el sistema. Ajá. No va a tocar para nada los programas, ¿no? Los programas como cuáles serían FurroFox, por ejemplo. Los que no sean de la distribución como tal. Por ejemplo, Google Chrome, que lo instalé aparte, ¿no? Picom, que no viene nativo, no viene preinstalado. LibreOffice también, ¿no? Entonces, depende de cómo lo tenga la distro, ¿no? Entonces, los que son externos no los va a tomar en cuenta y únicamente va a girar en torno a lo que tienes instalado en el sistema. Entonces, esto no va a estar afectando los programas de terceros. Y pues bueno, aquí también va a depender mucho de tu conexión a internet. Generalmente se tiene un poquito de mejor control en distribuciones avanzadas como por ejemplo Arch Linux. ¿Por qué? Porque Arch Linux está más disponible en muchos otros países. Incluso tiene servidores dedicados, por decirlo de alguna manera. Y pues tiene una cantidad más grande de usuarios, porque es muy genérica. Y porque muchos pues la empiezan a endiosar y dicen que es lo mejor del mundo. Entonces hay muchísimos más lugares de donde obtener los paquetes, porque hay muchos países que tienen repositorios exclusivos. Entonces, como podemos ver, esto nada más va a estar actualizando cosas como por ejemplo pues, las librerías, el kernel, como aquí lo menciona, pero todo gira, vuelvo a repetir, en torno a la distribución y al entorno que tiene la distribución. Pero los programas que no vengan nativamente en la ISO no los va a tocar. Ajá. Entonces, esa sería como que la diferencia principal. Y pues obviamente entre más cerca esté el servidor,
pues va a responder más rápido porque pues va a reaccionar mejor, ¿no? En Debian creo que también se puede hacer así de añadir los exclusivos, que digamos sí sea el servidor de Debian o el servidor de MX Debian, ¿no? Y bueno, aquí nada más hay que esperar a actualizar. Y esperamos. Kernel 5.17. Ahí está completo. Y aquí también lo que me gusta de Fedora es que te da como que una lectura más legible de lo que es la terminal, lo que instaló, lo clasifica. No te lo da todo revuelto como un Debian. Y pues bueno, esa sería una, ¿no? Y bueno, después de esto viene el upgrade. El upgrade sí va a estar instalando y actualizando los paquetes que sean de terceros o los que tú acabes instalando que no vengan en la ISO. Ahora sí te va a actualizar tu Firefox y tu Google Chrome, ¿no? Entonces si tú le das upgrade, aquí ya va a estar contemplando los demás paquetes, ¿no? Que en este caso algo que se podría considerar externo es Flatpak. ¿Por qué? Porque nativamente no debería de venir en un Fedora. Ajá. Entonces, pues bueno, aquí va a variar, ¿no? Porque pues obviamente no quiere decir que seas tal cual así. ¿Por qué? Porque pues puede que tú lo tengas menos actualizado o más actualizado que yo. Entonces la lista de paquetes va a ser diferente. Pero a manera general espero que se entienda la idea, ¿no? Y pues bueno, aquí pues bueno, hay una línea bien delgada porque pues Flatpak se está desarrollando en Fedora, pero no quiere decir que sea exclusivo de aquí, ¿no? Y como ya hizo todo lo anterior y yo casi siempre tengo actualizado el sistema, por eso me marca muy poquito para actualizar. Pero en esencia hace casi lo mismo y también toma en cuenta pues la lista de repositorios para hacer esto. Pero no tan exclusivamente como el update. Por eso en ocasiones cuando tú metes el upgrade sin el update no pasa nada o te da error. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde leer, ¿no? O no sabe a dónde conectarse. Dice, sí me voy a actualizar, sí te actualizo todo lo que tú quieras, pero ¿de dónde lo saco, no? Entonces, he allí el por qué la importancia de hacer las cosas en orden y no como tu LinuxTuber te dice. Entonces, aquí, pues bueno, ya casi va a terminar porque es muy poquito y ya terminó. Ahora, aquí entramos en una excepción. ¿Por qué? Porque aquí no aplica, ¿no? Hay un comando que, como les digo, se estuvo implementando por ahí de la versión 16, sobre todo en Ubuntu, en Debian, que es el full upgrade. Ahorita si yo le doy, no me lo va a reconocer, lo más seguro. Pero vean, ¿no? Aquí se hace diferente, ¿no? Porque aquí dice DNF command full upgrade, ¿no? Pero pues es de las excepciones que te da, ¿no? Pero pues más o menos, como les digo, si ustedes se mecanizan y no están entendiendo lo que están haciendo, por más que yo me canse, por más que yo saque 30 tutoriales de esto, nunca lo van a entender. O sea, si ustedes entienden la secuencia general, van a saber adaptarlo a otras distribuciones. Y ese es el propósito de este video. Que no se esperen a que tu LinuxTuber lo saque. Que ustedes puedan intuir el cómo se haría en otra distribución, ¿no? ¿Por qué? Porque hay distros como por ejemplo Venom Linux o Kiss Linux que su gestor o intérprete de comandos o bien o no es tan completo o simplemente no existen las opciones. Entonces también es algo que se esperaría de ese perfil de usuario, que ya no se le tenga que explicar con manzanas porque no estamos en Debian. Entonces se daría por hecho que tiene estas bases, ¿no? O que ya sabe hacer esto. Y bueno, aquí se coloca de la siguiente forma, ¿no? Sudo dnf install y el comando pues, que sería el full upgrade, ¿no? Y pues obviamente te pide permisos de administrador porque pues no lo puede hacer y tal.
am, esto estaría haciendo las dos cosas, ¿no? Pero como les digo, no se mecanicen a esto. Eh, el full upgrade va a ser lo que hace el update y el upgrade, pero en una sola línea. Esa es la diferencia. Ahora, hay otro que es el dist upgrade. Ajá. Ya actualizamos la lista de repositorios. Ya actualizamos todos los paquetes que vienen con la imagen ISO. Ya actualizamos los paquetes que son externos a la imagen ISO. Y en este caso vamos a actualizar la imagen ISO como tal. Si ustedes notaron y pusieron atención, estoy en Fedora 35. Siempre y cuando lo permita y esté disponible, pudiera actualizar a un Fedora 36 o 37. ¿Por qué? Porque se cumplen las condiciones. Es decir, que en la lista de repositorios tienes acceso a tal y tal y tal. Ahora, ¿esto por qué se deshabilitó? ¿O por qué se quitó? ¿O por qué ya no se hace? ¿O por qué las distribuciones incluso ya no lo incluyen por defecto? Como en este caso nos vuelve a mandar otra excepción. Por cuestión de sinergia. Algo que yo les he dicho bastante es que hay que cuidar que todos los programas que tú tengas y el sistema operativo tengan la misma versión de paquetes. Un ejemplo muy simple es que el usuario yo les diga, para programar, pues no sé, tal script de limpieza de tu distro, cualquier cosa, ¿no? Se necesita Python 2.7, ¿no? Y yo les voy a decir, es que para hacer tal cosa necesito la última versión de Python, ¿no? Vamos a suponer que la última disponible es la 3.8. Vamos a suponer, porque hay una versión más reciente. Entonces, el usuario, hablando desde su ignorancia, va a decir, Satiel, pues tú eres un tonto porque puedes tener instaladas las dos en el sistema. Pero vean cómo lo dice, puedes tener instaladas todas las versiones que tú quieras, sí, pero en el sistema únicamente puedes tener una sola instancia corriendo. Ajá. Entonces, aquí si le ponemos Python, en este caso me dice que tengo la 3.10. ¿Qué pasaría si yo empiezo a desarrollar para Python 2.7 y me doy cuenta que aquí ya está la 3.10? El script no va a correr. ¿Por qué? Porque no es compatible. Entonces, esto pasa con prácticamente todas las... esto nada más lo van a ver casi más los que se dediquen al desarrollo. El usuario de casa, pues no. Cuando tú intentes hacer algo, el sistema no lo va a reconocer. O si tú intentas correr programas que funcionen en una versión antigua, en distros más avanzadas se deshabilitan. O simplemente no te deja instalarlos. ¿Por qué? Porque rompen con esa sinergia. Esa sinergia quiere decir que todo esté en armonía, que todo esté en orden. Ahora, un ejemplo bien grande de estos, ¿cuál sería? El usuario promedio muy probablemente, ignorantemente, vaya e instale un Window Manager como Qtile, por ejemplo, que es un Window Manager desarrollado en Python. ¿Qué pasa si tu Python del sistema operativo no es compatible con el que tú necesitas para el desarrollo? O bien, o no te deja instalarlo, o en la próxima actualización, o incluso en un reinicio, simplemente te rompe el sistema, porque ya no es compatible el sistema consigo mismo. Y por eso yo no recomiendo ese Window Manager, aparte de que está incompleto, ¿no? Esto pasa casi cuando tú haces un salto de distribución. Es decir, tengo un límite establecido en Fedora 35 para que se mantenga esa sinergia. Va a haber un tope
que ya no me va a dejar actualizar. ¿Por qué? Porque rompería el sistema. La versión 36, generalmente, si ustedes se van al sitio oficial y no los posts de relleno, se van a dar cuenta que los paquetes con los que está formado la distro tienen un salto, un desfase grande entre una versión y otra. Si tú haces el dist upgrade, pero no lo haces en orden, ¿qué va a pasar? Que las aplicaciones van a quedar congeladas, pero el sistema va a estar actualizado a lo que funciona en la siguiente ISO, por decirlo así, o en la siguiente versión del sistema. Y va a romper. Y pueden pasar ambas cosas. O no te funciona el sistema operativo, o no te funcionan las aplicaciones. Es decir, opción 1, te funciona el sistema, pero las aplicaciones que estén corriendo con este lenguaje de programación, que no encajen con el sistema, no van a abrir. El sistema funciona, entra, te logueas y todo, pero no inician las aplicaciones. Y la opción B o la opción 2, funcionan todas las aplicaciones, pero vas a tener constantemente bugs, o en el peor de los casos, el sistema operativo no te va a dar incluso ni siquiera interfaz porque se rompe esa sinergia. Entonces, aquí he ahí el por qué va en ese orden: update, upgrade, dist upgrade, full upgrade. Y pues bueno, ya dependiendo cómo quieras usar los últimos dos, pero varía dependiendo de la distro. Entonces, esto es básicamente, a palabras sencillas, el por qué no te permite dar el dist upgrade tan a la ligera, ¿no? Y pues bueno, esto sería prácticamente todo lo que tengo que explicar. Rara vez vas a utilizar el dist upgrade porque pues imagínate, si esto pasa simplemente con puro Python, pues tendrías que repetir todo esto con Java, con C, con prácticamente cualquier lenguaje que esté funcionando en tu sistema, porque se hace un caos, o sea, todo el sistema rompe, ¿no? Y bueno, para aquellos que se preguntan, porque yo sé que me van a decir también, igual y porque lo desconocen, ¿no? Van a decir, pero ¿qué pasaría? Ahorita es lo que se me viene a la mente, ¿no? ¿Qué pasaría si yo necesito un Python viejito, pero quiero tener un sistema con un Python moderno, ¿no? Su solución, o la que te da tu LinuxTuber y compañía para este tipo de cuestiones, es tener o una máquina virtual o otra instalación, un dual boot, o muy probablemente un equipo adicional, ¿no? Porque a veces les dicen cada cosa que no se debería de hacer así, ¿no? Entonces, en esto caen también muchas empresas o lugares donde se ocupa, en este caso Python, de que tienen un equipo viejito y una distro moderna aparte para poder trabajar una computadora con lo moderno y una computadora con lo viejito. Aquí hay una herramienta que se llama Anaconda, que te permite tenerlos por sesión. Hagan de cuenta que en esta terminal vas a tener el Python 3.10, pero digamos que en esta segunda terminal vas a tener el Python 2.7 y puedes tener ambos instalados en el sistema y los dos funcionando sin que rompan, porque lo maneja cada lenguaje de Python, o cada versión de Python te lo va a manejar de manera independiente. Entonces, la herramienta se llama Anaconda, o muchos lo conocen como Conda. Y es, pues, yo creo que la solución para aquellos que nos dedicamos al desarrollo, que tendríamos funcionando pues dos versiones de Python al mismo tiempo en el mismo sistema, sin tener que depender de una máquina virtual, de un dual boot o de otro sistema operativo.
Entonces, esto tómenlo como dato porque casi explicaría muchas cosas, ¿no? Incluso si lo extrapolan a Windows pasa exactamente lo mismo. Muchos mantienen todavía, no sé qué tienen en su cabeza, pero siguen teniendo Windows 7 o siguen teniendo Windows XP. Yo entiendo que para algunos requeriría actualizar el sistema o simplemente una inversión económica en actualizar el hardware del equipo y cambiar el modelo de la empresa y demás, pero aparte de que de Windows 10 para abajo ya está desatendido o ya está dando sus últimas, no es recomendable. Para nada es recomendable, entonces yo sugiero que no lo hagan y si conocen a alguien que tenga esas prácticas de tener, no sé, un Windows 10 y aparte su Windows 7, díganle que no lo hagan, por favor, porque están... Simplemente yo sé que pudiera ser un entorno controlado y que tengan las la mayor parte de medidas en que su Windows 7 se administre de manera local y que tenga deshabilitados los servicios y que no tenga acceso a internet tan fácil y demás, pero no hagan eso. Y eso es por falta de desconocimiento que existe este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor desarrollan el Java moderno, pero también están trabajando en el Java de antes. Entonces, el saber esto, el tener todo este tipo de conocimiento de fondo del por qué, cómo funciona, hace que tú lo puedas extrapolar a otras situaciones, a otros sistemas operativos, y el tener esto como base va a desarrollar tu intuición al momento de darle soluciones a problemas, ¿no? Recientemente yo estuve en estos días hay una como dinámica en mi trabajo, donde esta semana están llegando empresas relativamente conocidas o dentro del ámbito del desarrollo y que la ciberseguridad y todo esto, están llegando a dar conferencias de cómo implementar código seguro, los modelos de trabajo, en cómo se administra de manera eficiente, cómo codear de herramienta eficiente y qué herramienta es la adecuada. Pues esto que yo les acabo de explicar de que las versiones chocan y que es malo hacer o tener este tipo de hábitos y que es muy común incluso en empresas grandes. Una de ellas, de las que dieron la conferencia, se llama Fortinet, ¿no? Entonces, si tú vas aplicando esto y, y ves otros modelos de empresas y así, te vas dando cuenta que todo tiene sentido, que todo tiene un porqué y que el desarrollador, si bien no debería de hacer esto, como el Disk Upgrade y el Full Upgrade, porque se daría por hecho que una persona que utiliza Linux ya tiene conocimiento avanzado. Y desafortunadamente, como ya lo había platicado en un podcast, esto se van perdiendo estas herramientas o se van bloqueando porque están enfocadas al usuario de casa. O sea, les digo, no estoy en contra del usuario de casa, pero es una consecuencia de tener a personas un tanto externas porque tienen impacto en cómo funciona el sistema. Porque esos candados no deberían de existir. Ajá. O sea, la distro se debería de manipular y de manejar tal cual tú le des una orden. O sea, que si tú le das sudo dnf dist upgrade, que prácticamente le valga la distribución y haga lo que tú le estás ordenando tal cual. Y que si a lo mucho te pida una contraseña para poder avanzar. ¿Por qué? Porque se estaría dando por hecho de que la persona que está enfrente del teclado, enfrente del monitor, sabe lo que está haciendo. Entonces, pues bueno, eso ya es tema que se habló en un podcast del por qué yo no estoy tan de acuerdo de que haya gente externa, pero quizás te ayuda a comprender el por qué incluso el desarrollador
toma este tipo de medidas, por qué lo hace aparte, por qué no viene por omisión, por qué no está en todas las distribuciones, por qué en distribuciones avanzadas sí se puede hacer y en las básicas no, por qué las derivadas no tienen o el desarrollador incluso le desaparecen las opciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, eso sería prácticamente todo. Dejen su like y les platico pues lo que he estado aprendiendo en esas conferencias. Pues, un como resumen de los buenos hábitos y todo esto. De hecho, incluso pues lo llegaron a comentar de que si pudiera, pues, o sea, que si se pudiera que lo difundiéramos, ¿no? Porque pues finalmente es prevenir, ¿no? Lo que yo siempre les digo. Y pues nada más. Entonces sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones. Y dependiendo de qué tan buena aceptación tenga esto en el canal, pues le vamos dando seguimiento. Y si no, pues me brinco a otra cosa y así. Para hacer nada más, pues algo que les guste, ¿no? Y pues nada más. Sería prácticamente todo. Chéquense los videos de Windows que de seguro aprenden algo. Y pues vamos a darle seguimiento, quizás como ustedes quieren, muy desde abajo, porque esto yo ya ni se debería de explicar. O sea, honestamente, si a mí me preguntas, esto se aprende en un Ubuntu o se aprende en un Debian. Pero ya a estas alturas en un Fedora se daría por hecho que el usuario sabe esto. Pero pues tristemente porque tu Linuxtuber y compañía, por la moda de Genome 40 y algo, o de que trata el característica, pues metieron a los usuarios a una distro para la que quizás no están tan preparados o con los fundamentos claros. Porque este tipo de dudas, un usuario de Fedora pues, no las debería de tener, ¿no? Pero pues bueno, nada más. Sería todo. Comenten, díganme si ustedes conocen algo, una manera más simple de dar a entender esto, pues coméntenlo. Y pues igual y entre todos armamos un concepto general. Para yo estarlo compartiendo en cada video, cada que mencione pues, el update, el upgrade, el disupgrade. Sé que esto se puede explicar en 5 minutos, pero no. Es demasiado, es contemplar muchas variantes como para decírtelo en 3 4 minutos. O sea, no. Y esto es lo más reducido que lo pudiera dar a entender. Pues bueno, ahora sí, chéquense los videos de Windows porque créanme que me ayudan enormemente. Y pues si ustedes le dan like y así, lo que les gusta, pues les seguimos dando seguimiento. Entonces de ustedes depende. Y pues ahora sí, ahí nos vemos. Bye.